al tiempo de los que sí llegaron. Eso ahí. Bueno, ahí comenzó a grabar Cristian. Bien. Hola a todas, a todos. Gracias por su presencia aquí, por el interés de escuchar esta charla. Mi nombre es Nicole Mansuy. Yo soy, yo trabajo en Fundación Ñenco y nosotros somos parte de la coalición Ríos Protegidos. La coalición somos cerca de 20 organizaciones y centros de investigación a lo largo de todo Chile, a organizaciones a nivel local, a nivel nacional y también algunas a nivel internacional. Y actuamos colaborativa, colectivamente por la restauración y protección de los ríos en Chile. Ya hay distintas aristas de trabajo, una de ellas es la jurídica, otra es la sensibilización, la educación, etcétera. Y vamos yendo, hacemos encuentros en distintos lugares de Chile para conocer cómo las comunidades van defendiendo sus ríos y también poder articular, promover la articulación entre las organizaciones, promover también el empoderamiento jurídico, la transversalización del lenguaje jurídico, de las herramientas de protección y buscando también aplicar casos de estudio de protección de ríos. ¿Ya? Eso es como a nivel general. Y bueno, obviamente un aspecto súper importante de fortalecernos como sociedad civil en la defensa de los ríos es porque estamos haciendo este ciclo de capacitaciones. Hoy día la primera sobre constitución de organizaciones sin fines de lucro y también después una cada mes. En los meses que vienen van a ser también sobre otros temas como la ley de donaciones, campañas de financiamiento, campañas comunicacionales, etcétera. Así que esperamos que también puedan asistir a las que vienen. Esperamos que puedan ser muy útiles para poder fortalecer su orgánica interna, que sabemos que siempre es súper difícil, sobre todo para las organizaciones medioambientales. Ya que no hay recién se constituyó una ley de donaciones con fines ambientales, pero hasta hace poquito el enfoque en temas fundaciones a nivel de donaciones era más en otros temas, ¿no? Como cultural, educacional, deportivo, social. Así que sabemos que es difícil para nuestro rubro y por eso esperamos que esto también pueda dotarnos de conocimiento, ¿cierto? Que el conocimiento también es base para el poder. Así que con eso dejo a la Alejandra de Fundación Pro Bono. Esta charla la hicimos en alianza ahí con la Fundación Pro Bono para que pueda introducir a su organización y al abogado que nos va a estar acompañando hoy día. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Nicole. Gracias por haber pensado en nosotros para esta charla. Estoy segura que va a salir muy bien, que estamos en muy buenas manos. Les cuento que la Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que nació hace más de 20 años y que promueve y facilita el acceso igualitario a la justicia en favor de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones sociales y microempresas. Por ello es que contamos con 3 líneas de trabajo, que es la asesoría jurídica gratuita, la educación legal y la propuesta de políticas públicas. Hoy día estamos por la línea de trabajo que es la educación legal y por ello es que contamos con el abogado Andrés Sotomayor. Él es socio del estudio jurídico Porcio Ríos García. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Master of Laws en Georgetown University en Estados Unidos. Y anteriormente se ha desempeñado también como asesor de la Presidencia de la República en todo tipo de materias jurídicas, especialmente asociadas a Derecho Público General y Derecho Constitucional. Así que ahora, bueno, los dejo con Andrés. La idea es que él exponga alrededor de unos 50 minutos más o menos y que después tengamos unos 20 a 30 minutos de preguntas para que se guarden las preguntas para el final. Si las quieren igual ir anotando en el chat, eso puede ser útil para ir sabiendo qué tipo de preguntas son y las podamos ir organizando. Así que eso. Dale, Andrés. Perdón, ahí solo al final va a estar Cristian dando la palabra para ordenar como Cristian es el encargado de comunicaciones de Ríos Protegidos, va a quedarse en esta reunión al final para poder dar la palabra y ordenar esa parte para que no se desordene, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los que están y los que se van a ir sumando. Gracias a Ríos Protegidos y a la Fundación Pro Bono por la oportunidad de esta charla, esta conversación. Vamos a ver cómo se va dando. Se trata, como han dicho ya, de
es una pata de una serie de charlas que está organizando Ríos Protegidos y que tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro y cómo ir avanzando en estos proyectos, ¿ya? Y en este particular, esta charla tiene que ver con los aspectos legales. Que bueno, yo soy abogado y tengo experiencia trabajando con fundaciones, constituyendo fundaciones, he trabajado en fundaciones también, entonces va a ser desde ese punto, desde esa perspectiva que yo voy a hablar hoy día. Y voy a abordar 4 temas generales. Primero vamos a hablar de por qué formalizarse, por qué es bueno, por qué sería conveniente institucionalizarse. Después vamos a ver las formas, muy rápidamente, cuáles son las formas más comunes, para enfocarnos en 2 en particular, que son la fundación y las corporaciones. Estoy haciendo un spoiler. Después vamos a ver la similitud y diferencia entre 2 tipos de entidades. Y finalmente vamos a ver algo más como práctico de ciertas definiciones que hay que tomar, que ustedes ya tienen que ir pensando, y luego cómo se hace en concreto. Entonces, en este primer punto que tiene que ver por qué formalizarse y que sirve como introducción, yo puse esta lámina que lo que hice básicamente fue buscar en Google, son las principales ONG que operan en Chile, ¿ya? Y me saca esta foto. Y de esta foto, muchos de ustedes reconocerán algunas de estas instituciones, algunos de ustedes participarán de ellas, habrán donado alguna vez, pero sobre todo la conocen. ¿Y qué es lo que tienen en común y por qué la puse yo acá? Por 2 razones, o sea, a lo menos tienen 2 cosas en común. Uno, que son reconocidas, como ya les he dicho, al ver la foto, todos vemos, bueno, Google es lo que me arrojó, digamos, y todos vamos a reconocer algunas de ellas, como digo, hemos aportado. Y segundo, es que en algún minuto las personas que formaron estas instituciones dijeron, sabes que nosotros tenemos que proyectar esta iniciativa en el largo plazo, ¿ya? En algún minuto ellos decidieron formalizarse, institucionalizarse, ¿ya? Y fueron exitosos al punto que al día de hoy estamos hablando de ello. Entonces, ¿por qué formalizarse? ¿Por qué construir esta estructura? O sea, transformar estos proyectos, estas causas, estas ideas que ustedes ya tienen en una institución. Primero, por lo que yo decía antes, por la estabilidad en el tiempo. Hoy día ustedes son un grupo de personas, una persona que tiene una causa, que tiene un proyecto, que está trabajando en torno a un objetivo. Y si ustedes quieren que esto se proyecte en el tiempo más allá de ustedes, la mejor manera de hacerlo es formalizándose, institucionalizándose, ¿eh? ¿Por qué? Porque de esta manera separan ustedes, este grupo de personas, por ejemplo, Micelio o Justin, y pasan a ser la institución, la fundación X o la corporación X, ¿ya? Y eso es muy importante, además, porque en el fondo les permite, o sea, por un tema patrimonial, por un tema patrimonio, ¿ya? Ustedes de esta manera están separando su patrimonio, el patrimonio de ustedes como persona natural, con el que pagan las cuentas de la casa, la benzina del auto, qué sé yo, y lo separan del patrimonio de la fundación o corporación, ¿ya? Lo separan de la persona jurídica. Luego, el nombre ya no es, de nuevo, Micelio, Macarena, Cristian o Nicole, sino que es el nombre de la institución. Y eso tiene que ver también con las responsabilidades, ¿ya? Que aquello que hace la institución no impacta, o perdón, dicho al revés, aquello que hace la persona no impacta o no debiera impactar en la institución. Y al revés, todas estas obligaciones que va a tener esta institución, pagar sueldos, qué sé yo, van a ser obligaciones de la institución y no de ustedes como personas naturales, ¿eh? Entonces es bueno para separar la persona jurídica de la persona natural. Tercero, muy importante, todos los proyectos, todas las causas que ustedes tienen necesitan recursos, ¿no? No, pensemos en cosas básicas como pagar cuentas, pagar un arriendo, pagar afiche, pagar los gastos del almuerzo de una charla, de una reunión, pagar el viaje a reunirse con tal autoridad, pagar sueldos de personas, horas hombres de personas. ¿Y cómo, de dónde se sacan esos recursos? Bueno, una fuente importante es la adjudicación de fondos públicos, ya que están destinados para, yo no conozco todas las causas, todos los proyectos de ustedes, pero muchos de esos proyectos tienen apoyo público mediante fondos especialmente destinados para esto. Y a veces no son fondos públicos, sino que también pueden ser fondos privados, ¿ya? Nicole hablaba antes de la ley de donaciones ambientales, que en realidad es como la ley única de donaciones del año 2022, que
que permite a las personas naturales y a las empresas especialmente donar y tener un beneficio tributario, que es como descantar como gasto esa donación que hacen. Eso para las empresas es atractivo no solo porque están contribuyendo a una causa, sino que, como bien digo, tiene un impacto tributario favorable. Y para que eso se concrete, hay que emitir un certificado de donaciones. Y para poder emitir un certificado de donaciones, tienes que ser una persona jurídica. Entonces, pueden haber muchas razones más, pero a mi juicio estas son las principales. Espero haberlos convencido y si no, bueno, veremos después en la parte de las preguntas. Ahora, ya, entonces, supongamos que me creyeron y que creen que es conveniente formalizarse. Bueno, ¿bajo qué figura lo hacemos? Y ahí hay varias opciones. Están las organizaciones comunitarias, que son propias de la ley de municipalidad, y están las organizaciones funcionales, como por ejemplo, no sé, pues imagínense el club deportivo de la comuna de no sé qué, o la asociación de músicos jóvenes, la orquesta juvenil de no sé qué cosas, o las organizaciones comunitarias territoriales como las juntas de vecinos. Esas son una forma muy común para organizarse de esta manera. Pero las más populares y las que más yo creo se adaptan a lo que ustedes hacen o quieren hacer son las fundaciones y las corporaciones, que vamos a ver un rato más en detalle, que son básicamente personas jurídicas de derecho privado, no público, y que no tienen fines de lucro. Eso quiere decir que no tienen de lucro, no quiere decir que no ganen plata, sino quiere decir que la plata que ganan, las utilidades que tienen, no se reparten entre sus asociados o no. Y hay otras formas de organizarse, ¿ya? Que no voy a tocar prácticamente nada, pero por ejemplo, yo tengo un cliente que persigue un fin que en principio es un fin que no tiene lucro, o sea, el objetivo de ellos no es lucrar, pero por distintas razones que no viene el caso de comentar, ellos decidieron organizarse como una sociedad por acción, ¿ya? Yo creo que no es recomendable para lo que ustedes hacen, pero lo que quiero decir con esto es que hay distintas formas. Entonces yo, como les dije, vamos a hablar de las más comunes, que son la corporación y la fundación, ¿ya? Las corporaciones están reguladas en el Código Civil eh, y son grupos o actividades de personas que se asocian, que se reúnen, porque tienen un objetivo común, que no es el lucro, es decir, no es repartirse ganancias, y tiene una persona jurídica propia. Y aquí, de esta definición y otras cosas que dice la ley, hay dos elementos fundamentales. Uno, que se trata de una reunión de personas, ¿ya? Es decir, es un grupo de personas que se reúne con un objetivo común, y ese objetivo común son intereses que pueden ser de terceros o pueden ser incluso intereses propios. Esos son dos elementos muy importantes que después vamos a ver en qué impactan. Tiene impacto en temas de administración, en temas de modificación de estatutos, etc. Y la fundación también es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, pero como lo que la define, ahí yo puse una definición, me faltó poner la nota del pie, pero esto es una definición que hace el profesor Alberto Lyon en un libro que se usa mucho en las escuelas de derecho, que es el libro Persona Jurídica, y ahí dice que las fundaciones son establecimientos y obras creadas por una persona, habiéndoseles dotado de un patrimonio tal objeto destinado y conformándose en su acción a un estatuto establecido en el acta de constitución. Un poquito enredada, pero hay ciertos elementos. Uno, ya no es un grupo de personas, no una colectividad, sino que es una persona, que pueden ser dos o tres, ¿ya? Pero en el fondo, pero ya lo relevante no es la colectividad de personas. Luego que estas personas destinen un patrimonio a un objeto. Ya no es un grupo de personas con una causa común, sino que es un patrimonio que se destina a un objeto. Y ese objeto es un interés general, no puede ser el interés de los propios fundadores. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Ya un poco los enuncié, pero en derecho se habla de un patrimonio de afectación, ¿ya? Que es lo que yo pongo aquí, que es un patrimonio que se separa del patrimonio y se destina a un fin específico. Ya no es para atender las necesidades generales de grupo de personas, sino que es un fin específico que puede ser preservar los cauces de ríos perdón, de la luz, los cauces de ciertos lugares o defender ciertas especies, etc.
ese fin específico es un interés general, no puede ser el interés de los fundadores, ¿ya? Y luego, que aquí es muy importante la voluntad del fundador o fundadores, porque ese fundador o fundadores son los que definen las reglas de la fundación, definen quién las va a administrar, etcétera, ¿ya? Yo le había dicho entonces que, al primero, cuáles eran eh, por qué había que formalizarse, segundo, cuáles eran las formas más comunes, ya dimos la fundación y la corporación, y ahora vamos a hablar de las diferencias y similitudes de las corporaciones y las fundaciones. Lo primero, en el caso de las corporaciones, se forma por un grupo de personas. En cambio, en la fundación es un patrimonio, un conjunto de bienes que se destinan a objetivos. Después, el funcionamiento de la corporación se rige por la voluntad de los asociados en una orgánica que se llama Asamblea General. Y ahí se define quién va a administrar, si se modifican los estatutos o no, etc. En cambio, las fundaciones es el fundador o los fundadores, en el momento que crean esta institución, los que definen cómo va a funcionar la fundación, ¿eh? Vamos a ver después, cuando hablemos de los estatutos, que el fundador o los fundadores podrían decir, bueno, para futuras modificaciones el directorio va a definir, y ahí se va separando un poco la voluntad del fundador de cómo sigue la fundación. Después yo les decía que en el caso de las corporaciones, el fin que motiva esta reunión de personas puede ser el fin de terceros, pero también puede ser el de los propios asociados. Un grupo de personas que sin lucrar con ellos, además para que estas personas lucren, busque protegerlas o promover sus intereses de alguna manera. En cambio, en las fundaciones el interés siempre es general. Luego, en el caso de las corporaciones, la ley establece una orgánica mínima. La ley dice ciertos órganos que deben estar sí o sí. Entonces, tiene que haber una asamblea general, tiene que haber un directorio, tiene que haber una comisión revisora de cuentas y tiene que haber una comisión de ética. Y estos son más personas que tienen que cumplir roles en la organización. En cambio, en la fundación hay una orgánica mínima, que es solo un directorio, que lo designa y lo va removiendo el fundador. Vamos a ver después cuáles son las características de este directorio. Y por último, en el caso de las corporaciones, el patrimonio se forma por lo que van aportando los distintos asociados. En el cambio, en el caso de la fundación, el patrimonio se forma por el aporte del fundador. En la práctica, esto es lo que dice la ley, ¿ya? Y eso tiene consecuencias, pero en la práctica lo que ocurre es que en ambos casos el patrimonio se va formando por las tablas, digamos. Tiene que haber un patrimonio inicial de X cantidad de dinero, y luego el patrimonio se va a ir formando por los bienes concursables, o sea, los fondos concursables que se asignen, las donaciones que se reciban, el ingreso por actividades que desarrolle la propia organización. Entonces, claro, hay fundaciones que parten con un gran patrimonio porque un fundador con muchos recursos, filántropo, digamos, dice toda esta cantidad de plata, varios millones de pesos, los voy a destinar a esta causa. Pero en la práctica hay muchas fundaciones que parten con un patrimonio pequeño, una cantidad de dinero pequeño, porque saben que el resto lo van a ir generando a medida que vayan desarrollando su actividad. Esto, después de nuevo, cuando veamos los estatutos, tiene un problema, pero es para que sepan que no siempre es un gran patrimonio destinado a los estatutos. ¿En qué se parecen? Primero, que ambas se rigen por las mismas normas, ¿ya? La corporación y la fundación están reguladas en unos mismos cuerpos legales. El Código Civil y la Ley 20.500, que es esta ley del año 2009-2010 del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que trata sobre la participación ciudadana, ¿no? Entonces hay varias reglas ahí, por ejemplo los COSOC, algunos de ustedes tienen que estar familiarizados con eso, y la participación ciudadana de las cuentas públicas, de los órganos públicos, están reguladas en esta ley, y además se regulan, como les digo yo, las corporaciones y fundaciones.
Después que los trámites de constitución son muy similares, ¿ya? ¿Y cuáles son esos trámites que vamos a ver más en detalle después? Primero, los estatutos que están en una escritura o instrumento privado que se suscribe ante el ministro de Fe. Después lo revisa un secretario municipal y después se inscribe en un registro que lleva el registro civil. En tercer lugar, que estas entidades tienen ciertas menciones mínimas de los estatutos, ¿ya? Estas son organizaciones de derecho privado, por lo tanto, se supone que la voluntad de las partes permite ser creativos, ¿ya? Pero dicho eso, hay ciertas cosas que tienen que estar en los estatutos sí o sí, como por ejemplo el nombre, cuánto va a durar, cuáles son los objetivos, fines, cuál es el patrimonio inicial que yo les contaba antes, cómo se va a administrar, y qué va a pasar con los bienes una vez que se disuelva esta institución. Acuérdense que son organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto, la plata que haya no se va a poder repartir entre los asociados ni entre los fundadores porque no hay lucro, sino que tiene que destinarse los bienes que quedan, al final, si es que quedan bienes, lo cual es poco común, a una entidad distinta. Después, esto ya no es de fondo, no es jurídico, sino que es práctico, pero es relevante que ustedes lo sepan, es que en ambos casos hay unos modelos que hizo el año 2013 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que vamos a ver después que tiene una particularidad, pero hay modelos o formatos de estatutos para estas organizaciones. Y por último, que tienen obligaciones tributarias. De nuevo, esto no es de fondo, pero yo me gusta decirlo porque hay mucha gente que cree que por ser una organización sin fines de lucro, estas instituciones no tributan, ¿ya? Ni tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Pero sí, tienen que cumplir, ¿ya? Tienen que sacar un RUT, tienen que dar contabilidad, pagan IVA, pagan impuestos si es que hay ingresos, etc. Tienen ciertas reglas especiales, pero sí tienen obligaciones tributarias y por lo tanto no hay que descuidar. Hace poco veía una institución, y no quiero hablar de los casos contingentes que están en la prensa, sino que otro tipo de instituciones que estaba perfecto, que tenían todo en regla, todo en orden, cada peso lo podían justificar, pero no habían declarado, no habían presentado sus documentos regularmente al Servicio de Impuesto Interno, y se llevaron una buena multa. Entonces vimos las diferencias, vimos las similitudes. Por distintas razones, a mí me parece que lo que más se adapta, porque es más fácil de administrar, la fundación parece ser el órgano más adecuado. Podría ser corporación también, y podemos discutirlo después. Pero entonces buena parte de lo que yo voy a decir ahora se refiere a la fundación, que se parece mucho a las corporaciones, pero estoy hablando principalmente de la fundación. Primero, ¿ya? Entonces decidimos que teníamos que formalizarnos, sabemos cuáles son las principales estructuras, cuáles son las principales formas, sabemos las diferencias entre una y otra, y ahora tomamos una decisión, nos vamos a formalizar, vamos a hacer corporación o fundación, y tenemos que tomar ya después ciertas definiciones de detalle. La primera es, ¿qué es lo que va a hacer la organización? Yo sé que si ustedes están acá, si ustedes tienen proyectos, causas, ya saben más o menos, ¿ya? Pero eso hay que aterrizarlo, y eso tiene impacto, ¿ya? Porque lo que ustedes definan al momento de constituir es lo que van a poder hacer, y es en aquello en que va la fundación o la corporación poder ganarse la vida de alguna manera. Entonces aquí la recomendación siempre es tener un objeto claro, o sea, nosotros sabemos para qué vamos, pero que nos dé cierta amplitud, ¿ya? Por ejemplo, voy a inventar, si nosotros sabemos que el objetivo de nuestra agrupación es proteger al pájaro blanco de la comuna de Reloncaví, tal vez es mejor que el objeto sea la protección de las aves nativas de Chile, digamos, o de las aves de tal comuna, digamos. Entonces, ese objeto, que es súper preciso, nos da una amplitud para poder desarrollar ciertas actividades que estén relacionadas a lo que estoy haciendo. Entonces, saber bien qué es lo que quiero hacer y luego ponerlo en ciertas palabras que sean precisas, pero que me den la amplitud para poder hacer otras cosas después, dentro del mismo objeto. Luego tengo que definir un nombre. Muchos de ustedes tal vez ya tienen nombre. De hecho, yo vi algunas páginas web de algunas de estas organizaciones y ya están súper claros en el proyecto y tienen el nombre.
Pero cuando hagan esta corporación o fundación, el nombre tiene que tener ciertas particularidades. Uno, tiene que ser representativo de lo que hace la fundación, ¿ya? O sea, la ley dice que tiene que referirse a cuáles son las actividades o fines de la institución. Y además tiene que ser distintivo. Esto quiere decir que no sea igual o similar a otro. Vamos a ver después que te exigen, de hecho, acreditar eso. El nombre de tu organización no es idéntico ni tampoco induce a confusión por parecerse al de otra institución. Después, y esto es muy relevante, ¿quién va a administrar esto? ¿Quién se va a hacer cargo? Yo les decía que en ambos casos, en la corporación y la fundación, había una orgánica mínima que era el directorio. Y la ley dice, el Código Civil dice que tiene que ser un directorio compuesto por a lo menos 3 personas. Dice también que los directores no pueden ser personas que hayan sido condenadas a delitos que merezcan pena aflictiva, que son los crímenes, son los delitos más graves. Eh, pero además tienen que ser directores que la ley dice que no pueden ser remunerados. Eh, Además, a ver, pueden ser remunerados por por otras funciones que desarrollen en la fundación, pero no por su cargo de director. El directorio de estas instituciones es por esencia ad honorem. Entonces, ustedes tienen que encontrar a lo menos 3 personas que estén dispuestas a dirigir esta institución eh, y que no puedan recibir una remuneración por ello, que no estén condenados por delitos de pena aflictiva y que estén presentes porque van a tener que firmar, van a tener que aceptar. Además hay que definir otras cosas, decir, bueno, el directorio se va a reunir cada cuánto tiempo. Va a sesionar presencial, va a sesionar remoto, da lo mismo, va a tener que tener un quórum mínimo o no. O sea, hay una serie de decisiones que van a tener que tomar. Además van a tener que definir otros cargos, y esto puede ser en los estatutos o no. Generalmente no se ponen los estatutos, pero siempre en las fundaciones hay un gerente o director ejecutivo, alguien que, bueno, recibe una remuneración por ello, y además es el que pilotea la cuestión, digamos, es el que hace los trámites, el que es el ejecutivo a cargo. Y eso hay que definirlo también en esta etapa. Luego el patrimonio. ¿Cómo se va a financiar? A mí me ha pasado en algunas municipalidades que exigen, en el caso de las fundaciones sobre todo, que el patrimonio inicial sea un patrimonio mínimo que permita desarrollar o que permita, digamos, mantener los primeros meses de la fundación. Eso es discutible, hay municipalidades que no lo piden, o no lo piden de esa manera tan concreta, tan taxativa, pero sí es importante que al momento de definir, organizarse, decir, bueno, nosotros vamos a vivir de esto, ¿ya? Y esto, obviamente que todo va cambiando en el camino, depende de cómo crece. A propósito de la primera lámina que les mostraba yo imagino que, que, que Guaniquem, que el techo, no imaginaron la diversidad o la amplitud que iban a tener. Eh, pero sí tenían un proyecto inicial y bueno, decían, ¿cómo lo vamos a pagar? Entonces esto lo vamos a conseguir porque sabemos que tales empresas nos van a financiar. O sabemos que hay un fondo en tal gobierno regional o de tal ministerio o de tal institución que está pintado para el proyecto que nosotros tenemos, ¿ya? O del CENSE, por ejemplo. Yo he visto varias fundaciones que tienen que ver con temas de capacitación. Entonces, saber, más allá de la buena idea que tenemos, de la justa, noble y buena causa que tenemos, cómo vamos a financiar las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, estas son algunas definiciones básicas que hay que tomar, que hay que conversar. eh, y entonces luego viene, ya, ¿cómo lo concreto? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar en eso? Yo aquí voy a ver si puedo ingresar. Lo primero que hay que hacer, ya en concreto, ya una vez que he tomado todas estas definiciones para atrás que hemos conversado, tengo que tener unos estatutos, ¿ya? El acta constitutiva, donde decidimos constituirnos, con los estatutos, es decir, las reglas de la organización. ¿Y esta cómo se hacen? Hay dos maneras. Puede ser por escritura pública,
que es lo que hace la mayoría de la gente, diría yo, o puede ser por un instrumento privado suscrito ante el ministro de fe. Esto quiere decir un acta, Word, digamos, firmada por los fundadores, los comparecientes al momento de constituirse, y que lo autoriza un ministro de fe, que lo más común es que sea un notario, pero podría ser también un oficial del registro civil, en aquellas comunas donde no hay notario, donde puede conseguir que el oficial del registro civil les autorice eso. Y esta acta constitutiva tiene que tener los estatutos de la organización. ¿Ya? Y yo les voy a mostrar, yo les contaba al comienzo que el Ministerio de Justicia preparó, por orden de la ley 20.500, unos estatutos modelos, que son los que aparecen aquí. Se está compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, lo estoy viendo. Entonces la ley mandató al ministerio a preparar estos estatutos modelos, y tienen una particularidad, es que la ley dice que las cláusulas que son textuales del estatuto modelo no podrán ser impugnadas cuando las revise, como va a ver después el secretario municipal. Entonces, esto tiene un poco resorte o es consecuencia de lo que yo les mencioné ya, de cuáles son las definiciones. Pero cuando ustedes deciden constituirse, tienen que de todas maneras ir a este modelo. Y les va a pasar también que van a ver el modelo de otras organizaciones amigas y se van a dar cuenta que son iguales o muy similares a esto. Porque evitan tener reparos en la revisión que hace la municipalidad respectiva. Entonces, primero se crea la organización, que en este caso es una fundación, después se dice cuál es el nombre. Acuérdense que tiene que ser un nombre que sea distintivo y que sea representativo de lo que hacen. Luego el objeto, a qué se va a dedicar. Esta frase que le permite a la fundación, organización, realizar actividad económica. Aquí hay otra confusión. El hecho de que sean organizaciones sin fines de lucro no quiere decir que no se puedan realizar actividades pagadas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hay fundaciones que yo conozco que elaboran ciertos documentos y hay empresas o personas que pagan una mensualidad para recibir esos documentos. ¿Ya? Son documentos que analizan políticas públicas, son documentos de opinión, etc. O instituciones que dan charlas, por ejemplo, hay fundaciones eh, eh, cuyos fundadores o directorios son personas muy reconocidas y por lo tanto les piden que vayan a dar charlas a universidades, a empresas y cobran por esa charla. Y esa plata va a la fundación. Entonces son actividades económicas, son servicios que se prestan y que son remunerados. Después la duración de la fundación. Yo les decía que una mención mínima es cuánto va a durar. Y generalmente uno pone esto. Es raro poner menos tiempo, pero podría ser. Luego viene el patrimonio. Entonces se dice que el patrimonio inicial es una suma X determinada, ¿ya? Que se fija en peso, pero además por, eh, por, eh, por otros bienes que se podrían aportar. Entonces, por ejemplo, aquí están los bienes que se van a adquirir, ¿ya? A cualquier título. Y aquí esta frase, los bienes que hay adquirir a cualquier título, se refieren a donaciones o fondos que se adjudiquen a las instituciones. Ya, aquí el fondo, esto yo he visto muchas fundaciones que se crean y que al momento de ir a la municipalidad para que aprueben los estatutos, observan esta regla, en el fondo, es de qué manera el patrimonio de la entidad se va a usar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que normalmente se pone es que cuando se trate de gastar o de contratos o actos que implique gastar recursos por sobre X cantidad de dinero, va a ser necesario contar con la aprobación de la unanimidad del directorio o con la aprobación del fundador. ¿Ya? O sea, como reglas específicas que más allá de la administración general del directorio, que nos digan cómo se van a destinar los recursos de la fundación a los fines o objetos de la misma. Después, los estatutos hay que poner lo que yo les comentaba, los órganos de administración,
y generalmente para las fundaciones solamente se habla del directorio, ¿ya? Que tiene que estar compuesto por un número mínimo de 3 directores y que tienen que durar máximo 5 años. Esto sin perjuicio de la posibilidad de renovarlos permanentemente, ¿ya? Entonces aquí se habla, por ejemplo, esto lo pueden poner o no, generalmente se pone, cuándo cesa un directorio, qué pasa cuando un directorio no está, porque se muere, porque renuncia, o eh, o porque fue removido por el fundador. Entonces son las reglas de reemplazo. Es bueno tenerlas de antemano porque pasa mucho, que, que hay decisiones que se tienen que tomar, que necesitan la aprobación del directorio, no basta con la decisión del director ejecutivo, y no se puede tomar porque falta un director. Bueno, hay que arreglar qué pasa cuando el director no está. Luego aquí son reglas de funcionamiento. Cada cuánto sesiona el directorio. Aquí en este estatuto se habla de 2 meses, pero podría ser una vez cada 6 meses, o sea, lo que sea más, eh, lo que sea más conveniente o funcional a la organización de ustedes, por un mínimo de sesiones. ¿Qué pasa si hay empate? Por ejemplo, yo les decía que la ley exige que sean a lo menos 5, pero 3 directores, pero podrían ser 4. Bueno, ¿y qué pasa si hay empate? ¿Quién dirime? Después la obligación de dejar actas. Después el estatuto se refiere a cuáles son las funciones principales del directorio. Como ya les decía, generalmente se repiten tal cual. Pues se habla de como digo, las facultades o los deberes, y luego se habla de las facultades específicas, en concreto, ¿qué puede hacer el directorio? Facultades que normalmente se delegan en un director ejecutivo. Porque, por ejemplo, cuando hay que firmar cheques, no es que el directorio lo haga, salvo que sean montos excepcionales, sino que es el director ejecutivo que hace ese trabajo. O incluso podría ser, no sé, pues, un director de finanzas, ahí depende del tamaño de la fundación. Bueno. Luego, importante que en el directorio hay que nombrar ciertos cargos, ¿ya? A lo menos tienen que haber 3 cargos: el presidente, el secretario y el tesorero. Y esos tienen que estar designados al momento de constituirse, con nombre de ellos. Entonces decimos que el directorio es Juan, Pedro y Diego, y luego decimos que Juan ocupará el cargo de presidente, Pedro el cargo de tesorero y secretario Diego. Esto, los miembros colaboradores, es bien usual porque están en los estatutos modelos y están desde mucho antes de la ley 20.500 y de la existencia de los estatutos modelos, pero de nuevo no es obligatorio, pero es una buena alternativa incorporar a miembros que no son remunerados, que se reúnen con mucha menor frecuencia, podrían no tener una frecuencia, sino que cuando se los pide el directorio, y que aporten al funcionamiento de la organización. Aquí, por ejemplo, no sé, pues yo he trabajado con una fundación que se dedica al tema educacional. Entonces, como miembros colaboradores tiene a profesores universitarios, a gente que está muy vinculada a la academia o al mundo de las políticas públicas asociadas a la educación. Entonces, como que los viste eso, ¿eh? Este es como una suerte de consejo consultivo. Luego se regula qué pasa si no está el fundador. Yo les decía que en la fundación es muy importante la institución del fundador, la voluntad del fundador es lo que determina cómo funciona o cómo se organiza la fundación. Pero bueno, los fundadores pueden dejar de ser fundadores, pueden morirse. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hay que regularlo. Generalmente se le da la potestad al director. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se modifican los estatutos? Nosotros constituimos una organización hoy día, pero esta organización podría cambiar mucho en el tiempo, podría ser que sea necesario tener nuevos objetos o incorporar nuevos órganos estatutarios, o modificar la periodicidad con la que se reúne el directorio, etcétera. Hay una serie de posibilidades que harían necesario modificar los estatutos. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Eso se regula en los estatutos. Y lo que yo les decía, en los transitorios tienen que señalarse el primer directorio, cómo va a estar integrado, quiénes son las personas que integran. Y a diferencia de otras organizaciones, como por ejemplo, no sé, por las sociedades, aquí no solo hay que nombrar al director, sino que hay que asignarle un cargo y ese director tiene que firmar, ¿ya? Me ha pasado muchas veces en que se designan directores o se ponen directores que viven fuera del país, lo cual es posible. Pero aquí hay un problema, tienen que firmar el acto de constitución.
y luego esto lo firman él o los fundadores. Entonces, este es el estatuto modelo de una fundación que puede tener poquito menos, no mucho menos, poquito menos y más, ¿ya? Pero generalmente esta es la estructura de estatuto de una fundación. Entonces, lo primero que tengo que hacer, el primer paso, luego de que tomé todas las definiciones como conceptuales, es tener este estatuto, ¿no? Luego, este estatuto yo lo voy a juntar con otros antecedentes. Primero de ellos, el certificado de no similitud, ¿ya? Que es un certificado que se le pide al servicio, al registro civil, eh, para que informe si es que el nombre que yo elegí para la fundación, yo le tengo que preguntar por un nombre específico, si es que ese nombre es idéntico o lleva a confusión al de otra organización sin fines de lucro existente. Eh, y esto, hasta donde yo sé, no me ha pasado que lo rechacen, pero podría ser, podría ser. Entonces, claro, porque la ley habla de que no induzca confusión. No, no es exactamente eso, pero es el concepto del que dice la ley. Entonces, podría haber a un funcionario del registro civil que determine que sí induce a confusión, pero es raro, digamos, yo no lo he visto. Pero es muy importante porque ese certificado hay que presentarlo. Entonces, yo tengo mi acta de constitución, tengo el certificado, después yo pido el certificado de antecedentes de los directores. Esto es importante porque yo les comentaba que los directores no pueden ser personas que hayan sido condenadas a delitos que merezcan pena aflictiva o delitos de pena aflictiva. Entonces, para acreditar eso, hay que presentar este certificado de antecedentes que solo pueden pedir los directores, que se saca con clave única, ¿ya? Entonces yo tomo estos antecedentes, que son los estatutos, el acta constitutiva, con el certificado de antecedente y con el certificado de no similitud, y lo presento entonces a la Secretaría Municipal respectiva, es decir, a la Secretaría donde va a estar la Secretaría del municipio, en aquella comuna donde va a funcionar mi fundación. Y la Secretaría Municipal tiene un plazo de 30 días para hacer observación. Y aquí yo he visto de todo, he visto secretarías municipales que hacen observaciones de formas, oye, hay unas letras que están mal puestas, hay un error tipográfico, hasta lo que yo les comentaba, que dicen, oye, no está claro cómo se van a usar los recursos, cuáles son las reglas de gasto de administración, o no queda claro cuáles son los beneficiarios, o el objeto no está bien delimitado. O confunde el objeto con facultades, ¿no? O lo que yo les decía del patrimonio. El patrimonio no es suficiente. Entonces yo aquí sugerencia práctica es, y aquí depende mucho de la municipalidad, hay municipalidades que son mucho más estrictas y hay municipalidades que son mucho más llanas a ayudar. En mi experiencia generalmente ayudan. Entonces, tratar de conversar antes con la Secretaría Municipal respectiva. Siempre hay un abogado, una persona a cargo de revisar esto. Entonces, tener una conversación, usar desde luego el modelo del Ministerio de Justicia, eventualmente mirar el estatuto de una fundación que haya sido aprobada por esa municipalidad y tratar de apegarse dentro de lo posible. Y también tratar de acercarse a la Secretaría Municipal y tener un feedback de, de los estatutos mismos, ¿eh? La Secretaría Municipal tiene 30 días para revisar y generalmente al final de estos 30 días, que son días hábiles administrativos, emite un pronunciamiento. Si no lo emite, quiere decir entonces que se han aprobado los estatutos, ¿ya? Check. Si los emite, entonces les va a llegar una comunicación que va a decir, oye, hay que corregir estos puntos y tienen 30 días para corregir. Y esa corrección la puede hacer el directorio o aquella persona, y esto es un consejo práctico también importante, poner una facultad al final del estatuto que le van a dar poder a tal persona para que rectifique todos los errores o todas las observaciones que haga la Secretaría Municipal. Porque si no, de nuevo, tiene que ser el directorio el que rectifique, ¿ya? Y hay que hacerlo dentro de 30 días y si no, se entiende rechazado el estatuto. Y hay que empezar de nuevo.
Pero si les va bien, ya sea porque la Secretaría Municipal no encontró objeciones, ya sea porque pasó el plazo y no hicieron observaciones, por lo tanto se entiende que está bien, o porque se corrigieron esas observaciones, entonces, luego todo esto, solamente observaciones, que ya lo dije, entonces, y luego todo esto se envía al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Registro Civil, ¿ya? Esto normalmente lo hacen las municipalidades, ¿ya? Así lo he visto yo, pero podría ser que haya alguna municipalidad que no lo haga, no lo sé. Entonces, en ese caso hay que pedir el oficio para llevar todos los antecedentes al registro civil. Ahí hay que verlo con la municipalidad. Y ahí, una vez que esto se inscribe en el Registro Nacional de Personas Jurídicas, entonces se entiende constituida la fundación. Entonces, todo el paso que hemos visto atrás, bueno, ustedes pensaron por qué formalizarse, decidieron qué forma, tomaron las definiciones principales, luego las plasmaron en estatuto, juntaron todos los antecedentes, los entregaron a la municipalidad y luego se registra en el registro de personas jurídicas. Y ahí tienen constituida la fundación. Ahora, esto lo quiero solamente esbozar muy rápidamente. Eso no acaba ahí, por eso la charla acaba aquí, digamos, pero el proceso de ustedes no acaba ahí, porque después hay ciertos trámites que tienen que hacer. Por ejemplo, obtener RUT e iniciar actividades. Eso se hace ante el Servicio de Impuesto Interno, donde se dice cuál va a ser el domicilio, se va a hacer con la actividad, etcétera, ¿ya? Y ese RUT es muy importante porque es lo que les va a permitir abrir una cuenta bancaria, ¿ya? Postular a los fondos que yo les comentaba. O sea, en la práctica el RUT, y esto lo sabemos los chilenos muy claro porque para todo te piden RUT, bueno, también para las instituciones, para las organizaciones también nos piden RUT y eso hay que sacarlo ante el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Hay que sacar una patente municipal, que la fundación debería estar exenta, pero hay que hacer el trámite, y hay que llevar libros, el libro de actas del directorio, y hay que llevar contabilidad, ¿ya? Estos son trámites, como les digo, posteriores, que no voy a entrar en mucho detalle porque es súper práctico y hay algunos que, por ejemplo, yo no manejo bien cómo se lleva la contabilidad de una fundación, si bien he visto, balance, qué sé yo, no es algo que yo domino, ¿ya? Entonces, solamente para aprender una luz de decir, ojo que hay más. Luego, o sea, no basta con tenerla inscrita en el registro, sino que hay que hacer trámites adicionales para que efectivamente funcione la fundación o la institución, ¿eh? Por eso es lo que yo les quería contar y después de eso dejo abierto a las preguntas. Entiendo que Cristian va, va, va a ir moderando. Hola, hola, sí. Súper, Ah, muchas gracias, Andrés. Yo oye, a acabo de, propósito, perdón. solamente cortito, acabo de enviar la página web de Pro Bono. Nosotros ofrecemos apoyo a proyectos, a grupos de personas que quieran constituirse como organización sin fines de lucro. Pueden tener a Andrés o a otro abogado igual de especialista que los apoye en el proceso. Pero para eso tienen que ingresar el caso, explicar un poco de qué trata el proyecto y ahí nosotros los vamos contactando para una entrevista inicial. Solo eso, Cristian, creo que tú ibas a ver el tema de las preguntas. Sí, comenzamos. Si hay alguna pregunta, solamente tienen que levantar la mano, yo les voy mencionando. Mira, llegó una pregunta al chat. Preguntan si puede ser más específico una Sí, organización ya constituida. Depende, o sea, claro, si es algo que se pueda responder rápidamente, no hay problema. Si no, hay veces que hay que, por ejemplo, nosotros te podemos sugerir ingresar el caso en pro bono y ahí un abogado lo puede analizar. Pero adelante no habría problema. Por tu parte, Andrés, tampoco hay problema, ¿cierto? No, no sé si lo voy a poder contestar, pero adelante. Micelio me parece que tiene esa pregunta. Ah, ya. Claro, prefiero no preguntarlo porque está... Ya. Francisco. Sí, hola a todos. Hola, Francisco. Hola. Miren, mi pregunta quizás está obsoleta, ojalá que así sea.
hace años éramos miembros de una organización, una fundación, y el presidente de la República, Frei, les estoy hablando de esa época, se enojó por cosas que hicimos, entonces hizo cambios en la legislación sobre lo referente a la conformación y la operación de las fundaciones a nivel nacional, y muchas fundaciones extranjeras se retiraron por eso. Quisiera saber si es algo quizás de hace mucho tiempo, ¿no? Pero quisiera saber si dentro de ese intervencionismo existió quizás en esa época y ahora está vigente alguna exigencia adicional para seleccionar al director de una organización. Lo pregunto porque en ese tiempo me acuerdo que nos obligaron a cambiar de director y a someter a la elección del director a alguna especie de revisión del gobierno. Eso no sé si fue tan así en esa época, y si fue así, cambió, es ahora solo como lo dijeron ahora. Mira, te voy a decir lo que jurídicamente corresponde. Lo único que te piden formalmente es que no haya sido condenado a delitos de pena efectiva y que firme el acta. ¿Ya? Entonces, cualquier consideración adicional no debiese ser legal y podría afectar una garantía constitucional de la autonomía de los cuerpos intermedios, etc. Ahora, otra cosa, y esto ya no es jurídico, es que alguna institución te diga, oye, para probarte, y esto sea como off the record. Yo no lo he visto nunca, pero estoy tratando de entender qué es lo que pasó en el caso que tú mencionas, que podría ser esto, es decir, oye, nosotros no vamos a adjudicar más fondos a esta agrupación mientras esté este director. ¿Ya? Eso sería ilegal, pero podría ser que haya pasado alguna vez. No sé si respondo, o sea, respondiendo a tu pregunta, no pueden decirte, no, este director no puede ser, salvo que se funden algunos de los criterios que yo ya te dije, no pueden hacértelo. Ya, no debe ser publicado entonces la licitación para un cambio de director, por ejemplo, en el diario oficial, ni contar este cambio con la aprobación de ningún ente de gobierno. Lo que sí es que uno tiene que informar los directores que se vayan designando y uno puede sacar uno tiene que ir actualizando estos datos ante el registro civil y en el fondo y uno va pidiendo certificados. Entonces muchas veces te piden para postular un fondo, para cualquier cosa, piden, oye, mándame el certificado de composición del directorio actualizado. Pero no es que te aprueben el nombramiento de un director. Solamente lo que van a ver es si es que cumple con los requisitos y que se nombró como dicen los estatutos que tiene que nombrarse. Esta otra cosa que podría haber pasado es que los estatutos dicen que el fundador designa el directorio, pero resulta que el director, un director específico, lo designó en los miembros colaboradores, o no tengo idea. Pero son cosas formales, ¿entiendes? No se podrían meter en la idoneidad de un director. Ya, y me acuerdo en esos años, en los cambios que hicieron, pidieron o exigieron que los directorios fueran personas nacionalizadas chilenas. ¿Esto actualmente es así? No. ¿No? No existe esa restricción. Ya, perfecto. No. Bien. Ahí solamente acotar que en Pro Bono también, además de constituir fundaciones, corporaciones, apoyamos en lo que es la modificación del directorio. Así que si alguno necesita ayuda con el acta, después también para entender cómo informar al registro civil, todo lo necesario, también pueden ingresar ese caso para modificaciones, también todo lo que tiene que ver con registrar la marca, todo tipo de trámite legal, iniciar actividades. Ustedes pueden ingresar su caso y nosotros los contactaremos con abogados especialistas. Ok, gracias. Gracias, Francisco. Oye, pero muy cortito, la pregunta de Francisco, yo lo que he visto alguna vez fue complicado, pero lo logramos resolver, es que había un director extranjero y entonces era muy difícil acreditar que no estaba condenado porque no existía el registro de antecedentes como lo conocemos nosotros. Entonces había que pedirle un certificado similar en el país, apostillarlo, legalizarlo, era un tete, digamos, pero era una cuestión práctica, pero no hay una restricción. Ok, gracias. Ahora sí, Justin. Gracias. Sí, Andrés, quiero aclarar un tema en relación con fundaciones y patrimonio.
el patrimonio tiene que ser, por ejemplo, un terreno, una casa, si entiendo bien, con rol propio, pero tiene que ser propiedad de la fundación o puede ser un lugar arrendado a la fundación. Hay dos cosas. Una cosa es el domicilio y otra cosa es el patrimonio. Cuando tú vas a sacar ruta, iniciar actividades, te van a pedir acreditar un domicilio, ¿ya? Y ese domicilio puede ser un inmueble que sea de la fundación, o puede ser arrendado, o en comodato, o incluso autorización de uso. Yo he visto mucho que se hace que el dueño del departamento de la casa autoriza a la fundación tanto a usar este inmueble para estos efectos. Otra cosa es el patrimonio, cuando yo quiero decir, oye, la fundación tiene tantos recursos, entonces hay plata en efectivo y además hay un bien inmueble. Y si es patrimonio, entonces en ese caso tiene que ser propiedad. Entonces en la misma escritura yo hago la cesión de la propiedad a la fundación. ¿Y esto es imprescindible a la creación de una fundación? Tener un domicilio sí, tener un inmueble con propiedad no. Ok. Gracias. Sebastián. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buena la charla, he aprendido mucho. Tengo una duda particular con la toma de decisiones de una corporación sin fines de lucro. Nosotros somos una organización científica en la que anualmente tenemos esta asamblea para tomar decisiones. El tema es que todos los miembros de la sociedad participan en diferentes, o sea, viven en diferentes lugares, entonces cuando es el momento de la asamblea, no todos pueden firmar presencialmente. ¿Cómo funciona en ese caso para obtener el quórum para poder tomar decisiones? Mira, yo no lo he visto en corporaciones, pero lo que he visto es que se dan mandatos, ¿ya? Entonces, yo mandato a otro asociado para que me represente y firme por mí, ¿ya? Eso es una manera simple de resolverlo. Lo que no he visto, pero yo creo que se puede, es decir en los estatutos que las sesiones se van a poder celebrar de manera presencial o telemática. Yo, como te digo, no lo he visto, pero yo creo que se puede hacer. No sé si Alejandra tiene alguna opinión, pero en el fondo poner en los estatutos que las sesiones se podrán celebrar de manera telemática, de una manera que asegure que todas las personas participaron simultáneamente de la asamblea y que luego el acta de asamblea la firme el presidente o quien sea. ¿Eh? Yo Sí, no, como yo lo digo, he no lo he visto visto, creo que en se los puede, estatutos. ya. Lo he Ya. visto que se ha incorporado. Entonces, si no tienen nada, mandato, y lo mejor sería rectificarlo y hacerlo, para adaptarse a los tiempos también. Si la mayoría de las cosas funcionan, esta reunión está siendo online. Sí, pues claro, perfecto. Muchas gracias por eso. Y la segunda pregunta es en relación a los libros contables. Como corporación sin fines de lucro, ¿es obligación? ¿Es lo recomendable? ¿Cómo funciona la ley en ese sentido? No, tienen que llevar libros contables. Y esos libros contables tienen que ser físicos. No, es una buena pregunta. Yo me parece, viste, este tipo de preguntas que no sé contestar bien. Yo diría que no. ¿Eh? La ley lo dice. Eh, yo me parece, por lo que he visto con empresas, es que los pueden ser, el fondo tienen que estar en un sustento que sean fidedignos, ¿ya? O sea, hoy día todas las contabilidades se llevan en sistemas tecnológicos que dan fe de que no se puede alterar, digamos, que muestran todos los movimientos. Entonces yo asumo que no, ¿no? Pero eso es algo que tendría que chequear con un contador. Perfecto, muchas gracias. Gracias. San Antonio Ambiental. Hola, mire, yo tengo consultas bien prácticas porque nosotros después de lograr aprender un poco cómo hacer esto, nos constituimos como corporación, ¿ya? Pero topamos en que el directorio inicial duraba 90 días, me parece, ¿ya? Y había que renovarlo. Y luego no hemos logrado reunir a toda la gente que se requiere para poder generar, ¿no es cierto?, la asamblea y elegir un nuevo directorio, que entiendo que duraría, me parece que 3 años. 5 máximo. Ahí Entonces, ya, lo digan los estatutos, pero 5 máximo.
Sí, ves que nosotros pusimos 3. Entonces, estamos en una situación así como en un limbo, porque está constituido esto, pero no tenemos el directorio actualizado. De hecho, ni siquiera alcanzamos a hacer el trámite para obtener el root. Entonces, esa es mi duda. ¿Qué pasos tenemos que seguir nosotros ahora para poder subsanar esta situación? Claro, oye, este es el problema de las corporaciones, ¿ya? Porque que en el fondo, que como funcionan en asambleas de asociados, que muchas veces son muchos, cuesta juntarlo, entonces cuesta tomar decisiones tan relevantes como, por ejemplo, la renovación del directorio. No tengo una respuesta. Yo casi te diría que empieza de nuevo. No sé, Alejandra, si a ti tú te les ha tocado ver algo parecido, pero en principio yo te diría, si no sacaste root, ¿han pasado cuántos años? ¿Quién hacía la pregunta, perdón? Era Un San año. Antonio Ambiental, Un año. San Antonio. un año. ¿Y, No, no es y tanto tiempo. obtuvieron el certificado de constitución del registro civil? Sí, sí tenemos el certificado que está constituida la corporación, Ya. pero no actualizamos la directiva. Sí, sí, pero la dificultad de juntar a las personas es como muy notoria, o sea, en el fondo, ¿Es insalvable? ¿No? claro, porque a lo mejor pueden hacer un esfuerzo más, y lo otro es revisar lo que dice el estatuto respecto al directorio, porque ahora, claro, con el inicial es un poco distinto, pero hay ocasiones cuando se tiene que renovar el directorio en que el mismo estatuto te dice que si no Hasta que no se renueven. que se mantiene el anterior, si no se renueva. Entonces, a lo mejor lo que pueden hacer es ingresar el caso, yo dejé ahí la página web, explicar esta situación y nosotros te llamamos desde Pro Bono a una entrevista para poder analizar los documentos, poder analizar bien qué alternativas tienen. Ujú. Ya, vamos a hacer eso. ¿La asesoría es gratuita o eso incluye un costo? Es gratuita, pero todo lo que es administrativo, o sea, en el fondo, si tienes que ir a la notaría, todo ese tipo de trámite administrativo tiene el costo ahí del notario. Ya, perfecto. Ya, pues les agradezco mucho. Gracias. ¿Hay algunas preguntas en el chat? Sí, las puedo ir viendo si te parece. Ya, perfecto. Vamos viéndolas. Hay algunas que hacen alusión ver. al libro, que ya nos referimos a eso. Sí. Organismos públicos trabajan con fundaciones para talleres, formaciones, etcétera. Sí, muchos. Ahora depende. O sea, bueno, todos los órganos públicos tienen sus COSOC, que son los consejos de la sociedad civil. Y ahí es como una retroalimentación, donde el organismo público le cuenta a la organización qué es lo que están haciendo, y ellos le dicen, bueno, esto es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros opinamos, esto es lo que necesitamos. Después también están las DOS, que son bueno, está la DOS en el gobierno, que es la Dirección de Organizaciones Sociales, que tiene talleres para esto, y están las DIDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario, que en realidad son para las organizaciones comunitarias, pero yo imagino que podrían prestar asistencia a alguna fundación. No, en realidad no lo sé. La DIDECO en realidad se enfoca más en las organizaciones comunitarias que yo le decía, que son el club deportivo, la orquesta de la escuela o la junta de vecinos. Pero podría ser. Pero sí la DOS. La DOS, que es la Dirección de Organizaciones Sociales, que depende del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, tiene planes para eso. Después, el libro de actas debe ser físico, la ley no lo dice, pero el fondo tiene que ser, o sea, siempre, yo he visto que siempre son físicos, lo que pasa es que muchas veces te piden mostrarlos, ¿eh? O sea, no muchas veces, ¿no? Ahí me cuelgo de otra pregunta que dicen, ¿son fiscalizadas las actas? A veces piden, ¿ya? Cuando hay un tema de poderes, por ejemplo, o cuando hay un tema de bancario, te piden las actas, ¿ya? Y ahí entonces, ahí es fiscalizado, pero no es que vaya alguien pidiéndote que le muestres todas las actas de los 5 directores al año. Y en el fondo, el físico es lo más fácil porque no conozco un sistema. Digamos, hay miles de software, hay tecnología de sobra, pero
pero un sistema que uno pueda gritar, bueno, esto está inalterado, nadie lo ha tocado, es fidedigno, constan las firmas de las personas. Teóricamente podría ser, pero es más fácil llevarlo físico. ¿Existe algún modelo de acta de directorio? No, los modelos son de constitución. Porque en el fondo el acta depende de lo que se haya conversado en el acta específico. ¿Puede una organización sin fines de lucro llegar a crear ingresos? Sí, sí. En el fondo, eso yo les comentaba en un momento que en la cláusula del patrimonio uno ponía todos los bienes que pudieran allegarse, o de los que pudiese hacerse a cualquier título de la fundación. Y uno de esos es, por ejemplo, yo les contaba que hay fundaciones que prestan servicios, o que hacen charlas, que preparan material, libros, y eso permite generar ingresos. Las actas necesariamente deberán estar de una manera hológrafa, claro, y ahí la pregunta es si se la llamo en físico o en digital. Yo he hecho actas que se firman con firma electrónica avanzada, ¿ya? Lo que pasa es que poca gente tiene, pero teóricamente podrían ser así. Eso. No sé si respondí bien las preguntas, si hay alguna pregunta que continúe, o haya que aclarar algo de lo que dije, o si hay preguntas adicionales. ¿Pueden levantar la mano si hay alguna pregunta? Sí. A ver, Sebastián. Si, por ejemplo, en esta como prestación de servicios, y uno tiene un evento que cobra una entrada, ¿eso de qué manera se tiene que respaldar, como a nivel de libros contables o algún registro, algún documento que diga está entrando dinero a la corporación por este motivo? Claro, tiene que haber una boleta que soporte esa compra. Ahora, de nuevo, este es un tema contable que yo no te voy a poder contestar del todo, porque no sé lo que pasa cuando yo voy y me pasan, pero tiene que haber algún sustento contable, ¿ya? Generalmente, hoy en día, la mayoría de estas compras se hacen por tema electrónico y por lo tanto hay una boleta, o a lo menos hay un registro. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y pago y en el fondo me pasan un papelito de esos como café antiguo? Claro, se pierde un poco la trazabilidad, pero eso debería ser ingresado al patrimonio, debería ser ingresado a la contabilidad, y uno pudiera después, cuando sea que te lo pida al servicio, donde sea que fiscalice, poder acreditar, bueno, este ingreso corresponde a esto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ¿podría aparecer alguna? Ahí sí, misterio, ¿no? Celio y alguien más. Sí, Ya. hola. Sí, Estela. Estela. Bueno, la pregunta es, en este segundo tenemos una fundación casi unicelular, con un presidente, un secretario y un tesorero realmente familiar, era para levantar la fundación. Y ya es la segunda vez que me doy cuenta que, por ejemplo, para un FPA, si quiero postular, siendo yo presidente, claramente no puedo ser remunerada por ninguna de las actividades que hago. Em, por lo que no entiendo, no sé mucho cómo funciona, pero entonces termina siendo no suficiente tener estas tres funciones. Tengo que desligarme, tengo la sensación de la presidencia y darme otro rol para poder operar. No sé si me explico. Oye, lo que pasa es que la ley sí te permite, lo que pasa es que no te permite recibir remuneración por tu función de presidenta del directorio, ¿eh? Pero sí te permite recibir, si es que, claro, dice la ley dice que, esto lo dice el Código Civil, dice que un directorio podrá fijarse una retribución adecuada para directores que realicen funciones diferentes a las del directorio, ¿eh? Pero, por ejemplo, para un FPA,
que es la segunda vez que postulo y esto es un tema. Aparentemente, no me acuerdo por qué razones, pero siendo presidente no puedo, por lo menos tengo que hacer todo ad honorem. Ya, mira, lo que pasa es que tal vez, no sé, porque tal vez puede ser que tenga reglas especiales, estos son los fondos del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Ya, entonces puede ser que tenga alguna regla especial, pero lo que yo creo es que tal vez que tú tienes que acreditar que estos servicios son distintos de tu rol de presidente. Por ejemplo, con un contrato de honorario entre la fundación y tú. Y por lo tanto, y esto sí o sí, el fondo no va a ti, digamos, sino que va a la fundación. Y la fundación es que con esos recursos, además de pagar otras cosas, te paga a ti. Puede ser que tenga alguna regla especial ese fondo, pero no creo. Yo creo que lo que pasa es eso, que el fondo de la plata va hacia la fundación y la fundación te paga a ti. ¿Y cómo te paga? No te paga por tu rol de presidente, sino que porque tú tienes un contrato de honorario, qué sé yo, que está súper especificado que el trabajo que estás haciendo es distinto del de presidente del director. Ya, gracias. Igual tengo la sensación que ahí como que consideran que hay un conflicto de interés o algo así. Tengo la sensación. Pero bueno, es el problema de las fundaciones muy pequeñas. Así hacemos Que es la todo. mayoría, ¿eh? Que es la mayoría. Mm. Claro. Igual ahí, si quieren como un análisis más detallado, pueden ingresar el caso y podemos analizarlo, si es que es posible Ah, otorgarlo. súper, porque fui a ver la página, pero igual dije, uch, quizás como son 2 o 3 preguntas muy puntuales, quizás no tengo que explicar realmente mucho para 2 preguntas. No, pero mira, claro, lo que pasa es que nosotros, primero ustedes se reúnen con los coordinadores, que también somos abogados, entonces ahí nosotros analizamos si la respuesta se puede dar en una reunión en que escuchamos todos los antecedentes, los revisamos y todo, o si vale la pena derivarlo a un abogado de estudio jurídico, por ejemplo, Andrés. Entonces ahí ustedes quedan cubiertos dependiendo de qué tanta asesoría necesitan o no, qué tan profundo es la cuestión que ustedes tienen. Súper, muchas gracias. Ahí Israel hizo una pregunta. ¿Recomiendan hacer fundaciones con pocas personas o es más complejo? De hecho, las fundaciones se hacen con pocas personas. ¿Ya? Los fundadores son pocos, 1, 2, 3. Bueno, yo he visto hasta 7, pero son pocas personas. Eh, eh, y la gracia de eso es que es más fácil de administrar porque los fundadores son los que van a tener que nombrar al directorio, reformar los estatutos. Entonces es mejor tener a menos personas. Sin perjuicio de que los fundadores le vayan dando poder al directorio para que pueda tomar decisiones. Pero en el fondo las grandes decisiones las toman los fundadores. Y por lo tanto, pónganse en el caso de lo que hablábamos antes, hay que cambiar al directorio. No va a ser muy difícil juntar a 15 personas que viven en distintas ciudades o incluso distintos países. Es mejor tener pocas personas que hagan esa función. Gracias, gracias Andrés. Gracias Alejandra. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar la sesión. Bueno, agradecerle también a todos por conectarse y recuerden que tenemos una serie de talleres que están ya especificados en nuestras redes sociales, Coalición Ríos Protegidos en Instagram, para que ahí tengan mayor información. Oye, pero otro dato que Alejandra dijo, toda la ayuda que prestan, pero además ellos tienen, o tenían, yo no he vuelto a ver como un manual práctico de fundaciones y corporaciones, que también sirve de sustento por si quieren mirarlo. Allá después ir a preguntas más específicas como las que se dieron acá, un complemento a lo que acabamos de hablar son estos manuales. Sí, exacto. De hecho, o sea, se puede llegar desde la misma página de Pro Bono, pero si no, busquen Ayuda Legal Chile, que es donde tenemos todos los manuales de todo tipo, sea de organizaciones sociales a persona natural, catástrofes,